Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República Dominicana, excelentísimo señor Steven Fisher, embajador de Gran Bretaña ante la República Dominicana y Haití, señor embajador Alejandrina Germán, ministra de la Mujer de la República Dominicana, excelentísimo señor embajador Fernando Barrera, embajador de Chile ante la República Dominicana, representantes de diferentes instituciones y amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de su institución hermana en los Estados Unidos, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, la prevención de la violencia sexual en iniciativas de conflicto. Agradecemos a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña ante la República Dominicana y Haití, en la persona de su señor embajador, el excelentísimo señor Steven Fisher, por pensar en nosotros como sus colaboradores para la presentación de este tema en el país. También agradecemos a la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas por el apoyo brindado en la organización de esta actividad. En esta oportunidad contaremos con un exquisito equipo de expertos internacionales que trabajarán y comentarán sus experiencias sobre este tema, iniciando por la señora Folade Mutota, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer para el Desarrollo de Alternativas, WINARD, y secretaria de la Coalición Caribeña para el Desarrollo y Reducción de la Violencia Armada, CIDIRRAF. La señora Natasha Alicia Ora Bannan, miembro de la Junta de la ONG MADRE, Organización Internacional de Derechos Humanos de la Mujer, que trabaja en asociación con las organizaciones de mujeres de base comunitaria en todo el mundo. El señor Robert Kayinamura, primer consejero de la misión de la República de Ruanda ante Naciones Unidas, y la señora Roxana Reyes, procuradora general adjunta de la República Dominicana para Asuntos de la Mujer. En el 2008, el secretario general Ban Ki-moon lanzó Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres, campaña para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo, en tiempos de paz y de guerra. La campaña reúne a un conjunto de organismos de las Naciones Unidas y aúna esfuerzos con particulares, la sociedad civil y los gobiernos para poner fin a la violencia contra las mujeres de toda forma. El 29 de mayo del 2012, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el honorable William Hague, lanzó la iniciativa de prevención de la violencia sexual en zonas de conflicto. Le apoya a esta importante labor la enviada especial comisionada para refugiados de las Naciones Unidas, Angelina Jolie. Esta iniciativa busca sensibilizar sobre este tema, promoviendo a una acción global que busque una mayor coherencia internacional y el aumento de la voluntad política y capacidad de los estados para prevenir y responder a estos crímenes. Es por esto que justamente hoy, 10 de junio y hasta el 13 de junio en Inglaterra, el secretario de Relaciones Exteriores y el enviado especial del Gobierno de Gran Bretaña copresidirán un encuentro global sobre la erradicación de la violencia sexual en conflicto. La República Dominicana, junto a otros 121 países, ha endosado dicha declaración de compromiso. Quisiera presentarles un video que gentilmente la representante especial sobre temas de violencia sexual en zonas de conflicto ante Naciones Unidas, la señora Sanab Hawa Bangura, grabó para nosotros en ocasión de esta actividad, lamentando que no puede estar con nosotros por razones obvias de que se encuentra en el evento que se celebra en Inglaterra. Excellencies, ladies and gentlemen, friends and colleagues, I thank you for your invitation. I am honored and heartened by your support in our fight against sexual violence in conflict. I am sorry for not being able to join you for your meeting. However, I want you to know that I am there with you in spirit. My resolve to end sexual violence in conflict is further strengthened, knowing that I have strong allies like you all across the globe. I commend the leadership of His Excellency Dr. Leonel Fernandez Reno, co-founder of GFDD and FUNGLOD, and Ambassador Steven Fisher for organizing this timely and important event. As I prepare to go to London to attend the largest summit ever on sexual violence in conflict, I cannot but help to reflect on the progress we have made in the last few years.
For decades, sexual violence was at the margins of international criminal law and global security policy, and largely dismissed as the inevitable collateral of war. These all changed with the various groundbreaking Security Council resolutions adopted by the Security Council within the Women, Peace and Security Mandate since 2000. This is why today, as citizens of the world, you have all gathered in solidarity with the common goal of ending sexual violence in conflict, sending a clear and resounding message to perpetrators. Whoever you are, wherever you are, when you commit sexual violence in conflict, we will go after you and will get you. Ending sexual violence is our collective responsibility, irrespective of whether it takes place next door or thousands of miles away. It is time we realize that women must not only be respected in peacetime, but must be protected during war. They are the fabrics that hold societies together, and if you tear this fabric apart, society will disintegrate and collapse. The leadership of the two foremost champions against sexual violence, United Nations Secretary General Ban Ki-moon and United Kingdom Foreign Secretary William Hague, has led to unprecedented global momentum. With their full support and their commitment in mind, I call upon all of you to join this fight. Together, we can and we will end sexual violence in conflict. Thank you for your attention and for the work you do every day to advance gender equality and to combat violence against women in your region and the world. Quisiéramos invitar al embajador Steven Fisher de Gran Bretaña ante la República Dominicana y Haití para sus palabras. Gracias, embajador. Muchas gracias. Excelentísimo Dr. Leonel Fernández Reina, presidente de Fonglode. Excelentísima doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta, ministra, distinguidos panelistas, señores y señoras, amigos todos, gracias por su participación en esta conferencia. Yo quisiera poner un poco el contexto del por qué tenemos que tener conferencias así, como la gran conferencia que empezó hoy en Londres. El senador estadounidense por California, Hiram Warren Johnson, proclamó en 1918 que la verdad es la primera víctima cuando empieza la guerra. Al externar esta memorable frase, repetía lo que había escrito en el siglo XVIII uno de los escritores británicos más distinguidos, el Dr. Samuel Johnson. Y quizás es cierto, quizás la verdad es siempre la primera víctima cuando desciendan las neblinas de la guerra. Pero hay otras víctimas también. Y desde las épocas más antiguas, las guerras y los conflictos entre grupos opuestos han sido el contexto para una amplia gama de abusos y crímenes contra civiles, mayormente mujeres, la violación y agresión sexual. Tradicionalmente, los conflictos bélicos han estado asociados a los hombres, un trabajo masculino, pero siempre han existido excepciones. Una de estas fue la guerrillera británica Boudica. Esta valiente mujer de la antigua Britania, jefa de su tribu, lideró una resistencia contra el Imperio Romano. Es interesante destacar que sus hijas habían sido víctimas de la violación por los soldados romanos como arma de guerra. Una táctica para desorientarla, quizás desmotivarla. Si eso fue la intención, no funcionó. Siguió con su lucha. Hoy una estatua frente al Parlamento británico la conmemora. La violación es una de las peores y más crueles armas que se puede utilizar durante un conflicto. Por ser la guerra casi siempre un trabajo masculino, el agresor usualmente es un hombre y la víctima suele ser una mujer. No obstante el carácter masculino, es incuestionable que la guerra ha afectado y sigue lastimando a las mujeres. No ha habido discriminación en este sentido. Hemos, los hombres,
hemos causado más daño. Ellas lo han sufrido en casa, han perdido sus seres queridos, han sido víctimas de violación sexual y han terminado limpiando ese toyo. Por siglos un sufrimiento casi en silencio. Con pocas excepciones, y yo podría añadir el nombre de Juana de Arco, las Amazonas y Piquilora al del Boudica que mencioné, la parte bélica de la guerra ha sido trabajo de hombres. La mujer, cuando aparece en los campos de batalla, ha tenido mayormente un papel pacífico, restaurativo, más humano. Quisiera referirme a las enfermeras. Una de las más famosas fue Florence Nightingale, la inglesa, quien salvó tantas vidas en los hospitales de Scutari durante la guerra de Crimea en los 1850. Otra que desempeñó el mismo trabajo en esa guerra fue Mary Seacole, británica jamaiquina, mujer negra de la entonces colonia caribeña vecina de la República Dominicana. Nightingale y Seacole, dos mujeres pioneras de la salud que redujeron la tasa de muertes después de los combates de manera muy significativa, limpiando el toyo que los hombres hacíamos de día. Sin embargo, y volviendo al tema de la violencia sexual en conflicto, la mayoría de mujeres involucradas en las guerras de hombres no han sido enfermeras, sino víctimas de una forma u otra. Y en muchos casos, víctimas de violación y agresión sexual cuando han caído en manos del enemigo. Ejemplos han existido desde el principio de la historia y siguen existiendo. Un artículo de The Economist en enero de 2011 citó las siguientes cifras de violaciones. Segunda invasión japonesa a Nanking, 1930, 20.000 violaciones y 200.000 mujeres fueron reducidas a una esclavitud sexual para el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Invasión soviética de Alemania, 1945, se estima entre 100.000 y 2 millones. Y fíjense el nivel de incertidumbre en esas cifras. Ejército pakistaní durante la Guerra de la Independencia de Bangladesh, 1971, 200.000 violaciones. La guerra en Bosnia, 1992 a 5, 20.000. La guerra civil en Sierra Leona, 1991 a 2002, más de 50.000. Y durante el genocidio en Ruanda, 1994, un estimado 500.000. Y ahora destaco y doy la bienvenida a mi colega Robert Kayenamura de la misión de Ruanda en Nueva York. Bienvenido, señor. En América Latina, la mujer no ha estado exenta a este flagelo tampoco. En El Salvador, en Guatemala y en Colombia, la violación ha acompañado la guerrilla, siguiendo las fortunas de la guerra como el día sigue la noche. Y aunque no se trate de un conflicto armado, uno puede decir que durante la dictadura de Trujillo muchas mujeres dominicanas fueron violadas. Y hoy en día, en muchos países que se ven envueltos en guerra, la violencia sexual sigue utilizándose como arma de guerra. A veces hasta una herramienta estratégica. Por ejemplo, las actuaciones de los soldados irregulares serbios en Bosnia, violando musulmanas de Bosnia para embarazarlas y hacer más grande la población eslava en esos territorios, cosa muy importante en una región donde la disputa fue más que nada un asunto de tierra, etnicidad y autodeterminación. Lo curioso de todo esto es que casi siempre se ha condenado el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Ha habido a lo largo de la historia una bibliografía y filosofía proscribiendo esto, incluso intentos de codificación o legislación. ¿Y cuál es la diferencia de ahora? Que consideramos que es tiempo de actuar. El canciller británico William Hague ha hecho de esto una de sus prioridades. Quiere realizar cosas concretas para combatir este mal. Y por esto, conjuntamente con la enviada especial de las Naciones Unidas, Angelina Jolie, ha diseñado una campaña ambiciosa y verdaderamente internacional.
de que somos parte esta noche. Esta semana estaremos desarrollando en Londres un congreso sobre la prevención de la violencia sexual en conflicto. Hemos invitado a los países que han apoyado la declaración hecha en Nueva York en septiembre, y la República Dominicana es uno de ellos. ¿Qué podrían ser los logros de la conferencia? Crear conciencia y lograr un acuerdo intergubernamental sobre la necesidad de actuar. Estimular a los gobiernos participantes a comprometerse en reforzar sus bases legales y sus capacidades de investigación. Enviar una señal a los actuales o potenciales combatientes que los días de impunidad por crímenes sexuales cometidos en momentos de guerra están contados y que el mundo entero anda en el rumbo de cero tolerancia. Enfatizar que cascos azules de las Naciones Unidas y demás organizaciones y misiones de paz estén muy conscientes de que el mundo no tolera que ellos sean parte del problema. Tienen que trabajar en contra de la violencia sexual activamente donde se encuentren. Y lograr apoyo para el protocolo internacional para la documentación e investigación de la violencia sexual en conflicto. Queremos que la conferencia en Londres conduzca a una mejoría de la investigación y documentación de violencia sexual en conflicto. Queremos que conduzca a suministrar apoyo, asistencia y reparación a los sobrevivientes y víctimas. Queremos asegurar respuestas a estos crímenes. Queremos apoyar defensores de los derechos humanos en todas partes del mundo donde hay conflictos. Queremos que los gobiernos se enfocan en mejorar la formación y entrenamiento a sus militares. La naturaleza de esta conferencia en Londres es tal que es realmente internacional e inclusiva. Hay más que 100 gobiernos representados, 900 expertos, líderes religiosos y de las principales organizaciones internacionales del mundo. Alrededor del mundo hay un sinnúmero de actividades relacionadas, incluyendo esta conferencia que ha sido organizada por Funglode y GFDD. Todos los que están aquí presentes pueden contribuir. Incluso un tweet en esta época tecnológica ayuda a crear conciencia y todos podemos hacer eso. Estamos todos a 6 grados de separación de aquella persona que puede incidir, que puede actuar. Funglode y la Global Foundation for Democracy and Development son lo que en esta época tecnológica se llaman influencers. Al canciller británico William Hague le complace muchísimo el interés que ustedes en Funglode estén mostrando a esta iniciativa. Queremos que continúen difundiendo el mensaje alrededor del mundo, en el oriente y en el occidente, en el norte y en el sur, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Quisiéramos presentar a nuestra primera panelista, nuestra primera presentación de la noche, la señora Folade Mutota, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer para el Desarrollo de Alternativas, WINART, y secretaria de la Coalición Caribeña para el Desarrollo y Reducción de la Violencia Armada, CDRAF. Folade Mutota es una mujer orientada a la acción y pensadora estratégica, cuyo principal objetivo personal es trabajar por el desarrollo de una sociedad que refleje el genio creativo de todos sus pueblos. En su posición como secretaria de la CDRAF, presionó con éxito a los gobiernos de CARICOM en la búsqueda de un tratado internacional sobre comercio de armas, ATT por sus siglas en inglés,
que regulará el comercio de armas convencionales. FOLAD es fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Mujer para el Desarrollo Alternativo, que se formó en el año 1999. Es responsable de, entre otras cosas, la movilización de recursos, la contratación y la gestión del talento y la creación de redes. Ella es la voz de WINARD en los asuntos públicos y lidera el equipo de gestión de relación con las partes interesadas de dicha institución. Es bueno para que todos conozcamos, WINARD es una organización de mujeres comprometidas con el fortalecimiento de la capacidad y la conciencia social de las mujeres y las niñas para liderar la transformación social en Trinidad y Tobago. Pedimos disculpas, la presentación de la señora estará en español, el PowerPoint, pero ella compartirá con nosotros sus pensamientos en inglés. Gracias, señora. And muchas gracias, Senora. Excellencies, Ministers of Government, fellow panelists, ladies and gentlemen, good evening, buenas noches. On behalf of my organization, I wish to affirm the work of women's organizations across the world and other civil society organizations, intergovernmental organizations, governments, and individuals that are taking action to end sexual violence in conflict. It is, in fact, time to act. We appreciate the opportunity to be part of this major event, one that we think is really important as a milestone in the work that has to be done to bring equality and justice to women and girls all over the world, and certainly in our region and in this hemisphere. I don't live in a region that is affected by armed conflict, but I have to tell you that although I make that statement, I'm not altogether sure how accurate it is, because we are plagued by high levels of armed violence and therefore high levels of gun-related homicides. And therefore we lose hundreds of lives annually to armed violence. We're also seeing in increasing numbers sexual violence against women and girls with the use of guns. However, the official statistics do not bear out the stories that we hear from women and girls all over the country that I come from, and certainly all over the region of CARICOM. What is, however, recorded is the fact that over 95% of the homicide victims, who are men aged 18 to 30 years old, die from gun violence every day on our streets. And as I said, we have pretty high levels of homicides that have occurred as a result of gun violence. Just to introduce my organization, the Women's Institute for Alternative Development was founded in 1999. Our purpose is to strengthen the capacity and social consciousness of women and girls to lead social transformation in Trinidad and Tobago. Our programs enable women and girls to explore and embrace an alternative leadership framework that integrates the collective genius of all our people. And this is our chairperson, Ms. Sabrina Maulabash. A bit of the work that we've done in terms of arms control over the years. We've been working on this issue since 2000. And we have managed to work with various actors, collaborate with agencies, both within and outside of the country and globally, to get a grip and a better understanding of the situation of armed violence in the region. And so we've done that in various ways through research. We've collaborated with
community-based organizations. We ran a media campaign in 2004 looking at the question of encouraging adults not to give children guns for Christmas. Because we're suggesting that we've reached a point where a gun is seen as a power tool, and we don't want to encourage our children to align the sense of power that they should have with owning or using a weapon, particularly in an illegal manner. And just a bit about the approach I'd like to take in this short presentation. I'd like to focus a little bit to introduce the situation and then look at some of the responses that have been applied where I come from, and a bit of reflection at the end. But before I go there, I want to make the point, and I'm going to start with this point and I'm going to end with this point. And the point is that until or unless we understand the drivers of the violence, and these drivers include understanding the notions of security, power, and protection, the legal and illegal gun ownership, the sense of powerlessness and insecurity that people feel, and a fourth one I will add is the question of impunity. If people realize that perpetrators of violence are not dealt with through the law of the land, they will take the law into their own hands. And that escalates the violence for all of us and therefore makes all of us insecure and potential targets. And let me just say before I go further that I really wish that I had the art of speaking your beautiful language so that I could communicate more freely with you, but I'll come again another time. Alrighty, in looking at CARICOM at a glance, the situation in Jamaica, in 2005, Amnesty International looked at the situation in Jamaica and reported that for the first 10 months of 2005 in Jamaica, 16% of rapes were at gunpoint. There's also another developing trend in that reprisal crime includes sexual violence against women and girls. And I'm talking about reprisal crime among gangs, street gangs, criminal gangs in Jamaica. In Haiti, you may be more familiar with these statistics. In the first few months after the earthquake, as a matter of fact, in the first 150 days, more than 250 cases of rape were reported. Most of those attacks took place at night when women and girls were forcibly threatened and taken to secluded areas and sexually attacked. The statistics for Trinidad and Tobago, as reported to the police service, indicates that we do not have a large problem. I am here to tell you, however, that these statistics do not represent our reality on the ground. The 2012 Human Development Report, Caribbean Human Development Report of the United Nations Development Program, UNDP, pointed to the fact that in the 7 countries that were part of the report, and those 7 countries were Antigua, Barbados, Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago, Jamaica, St. Lucia, that sexual violence is a major problem for us. Domestic violence and trafficking in persons, and I always think that when we talk about trafficking in persons, we are not accurate in our description. Trafficking takes place of women and girls largely. And I'm not suggesting in any way that men and boys are not trafficked, but the trafficking that occurs is largely women and girls. And I say that to make the point that if we do not name our situation, if we do not name our reality, we put ourselves at a disadvantage
to arrive at solutions. So the UNDP report suggested to us that sexual violence is a serious problem for us. And this is just a definition that we lifted from the Small Arms Survey to help us understand when I talk about armed violence, what I'm referring to. A 2009 report suggested that globally, that is, small arms are misused within domestic settings as well as in public spaces, and they affect everyone in the community without regard to sex or age. And I wanted to make this point because a lot of times we think that it is the woman or the girl who's been sexually abused who should bear the shame. And I'm here to tell you that the shame is all of our shame. We must all claim it. We must all defend women and girls. We must all accept the fact that if it is happening, it means we've not done enough to prevent it. I'm going to run through these slides because, like I said, I don't have the gift of gab, so I don't speak your language. And I prefer to be more interactive with, and these are some statistics from the Dominican Republic, which I'm sure you know more about than I do anyway, so. All right, here we go. Now, I come from a country, mi país, and we have the good fortune of being led by a woman. So the Prime Minister of my country, almost el presidente, is la mujer. So my Prime Minister is a woman, and she came to power in 2010, and in 2011, she brought a resolution at the United Nations on looking at the question of women, disarmament, non-proliferation, and arms control. And it's a resolution that got a lot of support from countries around the world. And the intention there really is to focus on the importance of women's full participation on all related issues on security, so that we must not be victims. We must not be standing on the sideline, on the margins, being protected by everybody else. We must be fully integrated into decision making and sharing power and control. And this has been a really huge issue for regional governments and civil society, the Arms Trade Treaty, which I'd love to talk a lot about this evening, but I can't given the time that I have. But CARICOM countries were very strong in the negotiations on the Arms Trade Treaty simply because we are not big players in the arms trade, but we are big victims. When guns are diverted to the illicit market, it ends up in our communities, and we end up with very high homicide rates annually. Okay, so let's look a bit at what can and has been done. The 2009 campaign to disarm domestic violence really wanted to sensitize people about the causes and the effects of domestic violence, but more importantly, how guns are used in our homes. Because a lot of the discussion has to do with how guns are used on the street. But guns are used in public spaces and they're used in private spaces. And we must show equal attention to both. We have made certain assumptions based on the work that my organization has done in communities and the research that we've done. Based on the information we have, we know that there are high levels of sexual violence across CARICOM countries. That can't be disputed. We also believe that a lot of it occurs because there seems to be cultural acceptance of domestic violence. People do not speak out. People do not defend women and girls when they're being abused. And generally, there seems to be some level of acceptance that it is okay
for women and girls to be abused. Our position is that there's no level of acceptance. The notions of masculinity generally are aligned to aggressive behavior and to violence. And we've not been able to overcome that in CARICOM. We have unprecedented levels of proliferation of illegal guns and ammunition. The whole business about impunity has not been addressed. And I want to ask all of you here, and I'm sorry I can't say it in Spanish, so maybe our chairperson would say it to you for me when she returns to the podium. The question of impunity has to be dealt with. If we as women and our girl children cannot have protection from the state, when we're attacked, our attackers are not brought to justice, then we're not going to be able to stop or decrease or reduce the high levels of sexual violence. We're not going to be able to deal with the question of domestic violence. Impunity has to be addressed. And my final point here is that the stories are stories that are mind-blowing because a lot of those stories never reach the police, but they reach women's organizations such as mine. And therefore, what can we do? We have campaigns that we can engage in. We have to work at the multilateral level, as was done, so that today we are here to say it's time to act, because people took action globally. We also have to do more research so that we have a better understanding of what the drivers are and what the impacts are on our lives. And we need to take action collectively so that there is no weak link in the chain. The chain has to be strong all along because it's the only way that we can provide protection to women and girls. One of the things we want to call on women to do, and this is not adding to the burden of women, it's reminding us of our sisterhood, to be a big sister. It always amazes me that after all the work we've done over the years to build awareness, to protect women, to bring legislation, to bring programs, to bring policies, that young girls and young boys still accept domestic abuse as a part of their existence. So it's okay for a girl to be beaten in school by her boyfriend. Yeah? And so more needs to be done. And we have to nurture our children. And as women, we have to be big sisters. And I want to call on the men, be a big brother, so that we can talk to our children and put them on the straight and narrow. It is not at any level good enough for women and girls to be abused. The business of understanding gender, an issue that a lot of us don't like to engage with. If we don't understand gender, if we don't understand the power of gender, then we're not going to be able to undertake this task. So I want to ask all of you to start from there. Let us understand and use gender analysis in the work that we do, but let us understand that women and men are not equal. We're not treated equal in institutions. We're not treated equal in relationships. And until we can bring that balance and that justice, then we're not going to be able to use the correct lens to understand what we're facing. So let's try to understand gender, and let's use gender analysis in understanding crime and crime prevention. And I'll end where I started, the drivers. We must understand the notions of security, power, and protection that put some people on the margin and without protection.
For us, where I come from, we have to deal with the situation of legal and illegal gun ownership because they're both used to kill and maim women. And the sense of powerlessness and insecurity that citizens feel so that women do not make reports to the police station is unacceptably high. I'm going to skip these because this requires a discussion. A couple of years ago, we did a bit of research, and one of the groups that we talked with were girls in a penal institution, and they helped us understand how notions of masculinity and femininity are formed and how they are linked to guns. So that, for example, the man who leads the gang can get more women. And so if our girls understand that that is the trajectory that their life would take, then they are going to accept domestic abuse. And so we need to flip that and turn it around. I want to end by saying thank you, muchas gracias, for your time and your concentration, and for the opportunity to be here with you. And I congratulate you for choosing to be here, because it is definitely the time to act. Thank you very much. Muchísimas gracias, Foladi. Quisiéramos introducir a nuestra próxima invitada, la señora Natasha Alicia Ora Banan, que por el nombre pensaríamos de dónde será, pero es vecina de nosotros, pues es puertorriqueña. Y ella es abogada de derechos humanos en el área de litigio y derechos humanos laborales, incluida la aplicación interna de las normas de derechos humanos. Ha trabajado en temas de género y la justicia racial, incluido el acceso a la salud reproductiva, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto. Ella ha trabajado estos temas ante los organismos internacionales de derechos humanos y ha presentado peticiones e informes amicus o suplementarios ante organismos regionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Abogados y copreside su comité internacional y el subcomité en Puerto Rico. Natasha trabajó para el excelentísimo Ronald L. Ellis en el Distrito Sur de Nueva York y fue Fellow del Centro para los Derechos Constitucionales, así como del Centro de los Derechos e Igualdad de los Latinos. Se graduó de la Escuela de Leyes de CUNY, donde fue editor en jefe del CUNY Law Review. Natasha ha sido autor de varios artículos sobre género y derechos humanos. Natasha, bienvenida. Pues orgullosamente puertorriqueña, pero vivo en Nueva York. Así que vas a ver un poquito de acento neoyorquino. Me siento muy honrada y privilegiada de poder estar aquí con ustedes y dirigirme a ustedes. Gracias por la invitación y por el evento también, que es un tema sumamente importante para nosotros y para la región, y que lamentablemente queda mucho por hacer. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la organización madre, que tiene sede en Nueva York, que es una organización que se dedica a los derechos humanos de las mujeres por todo el mundo, pero que ha realizado la mayoría de su trabajo acá en la región, en el continente, en América Latina. Y como mi compañera dio como el overview más grande de la situación de violencia de género, hablando más sobre el contexto del uso de los armas contra las mujeres, yo voy a ir un poquito más al granito y hablar de nuestro trabajo, el trabajo de madre en su país vecino, en Haití. Y la violencia de género, la violencia sexual, cometido contra las mujeres dentro del conflicto, pero en este caso es después de un desastre natural, que realmente son situaciones semejantes, lamentablemente. No pude redactar esto para cambiar el título, traducirlo, por alguna razón no me dejó, pero se titula "Nuestros cuerpos todavía tiemblan, se estremecen", y la lucha de la mujer haitiana contra la violación.
Entonces, ok. En mi organización, ¿se escucha? Ok. La organización madre tiene una historia de trabajar en Haití y más con organizaciones a base comunitaria, incluyendo una que se llama COFAVIV, que se traduce básicamente a la Comisión de Mujeres Víctimas para Víctimas. O sea, es una organización de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual o violencia doméstica que trabajan para otras víctimas. Y cuando sucedió el terremoto en 2010, pues empezamos de nuevo a trabajar con esta organización porque fueron miles y miles y miles de personas que fueron desplazadas internamente dentro del mismo país y que se establecieron unos campamentos por todo el país, docenas de campamentos para personas internamente desplazadas. Pues ya sabemos al nivel mundial de que siempre y cuando haya conflicto o de que sucede un desastre natural, siempre va a haber violencia sexual contra las mujeres, por varias razones, incluyendo, bueno, yo voy a ir a ellas ahora, pero las condiciones de los campamentos eran y siguen siendo graves. Las mujeres, las familias, pero mayormente las mujeres y los niños siguen viviendo, miles y miles y miles de personas siguen viviendo en estos campamentos porque fueron obviamente destrozados y tumbadas sus casas, sus alojamientos donde vivían. Y voy a enseñarles unas cuantas imágenes de las condiciones en las cuales viven todavía, pero las condiciones que todavía siguen ahí incluye la superpoblación, porque estos campamentos nunca fueron establecidos para recibir y para alojar a la cantidad de personas que siguen viviendo ahí permanentemente. Entonces, por eso es alojamiento inadecuado y la falta de instalaciones de baños adecuados. Y ese es un punto sumamente importante, porque ¿dónde es que suceden las violaciones? Cuando las mujeres van a los baños, es cuando las violan, porque no hay protección suficiente, no solamente para el uso del baño, del servicio, sino para ellas mismas. Se ve todo. Y cuando voy a ir a este punto ahorita, pero cuando una mujer por la noche, cuando no haya supervisión adecuada, hombres se reúnen en esos espacios, en esas áreas, para violarlas, sea mujer, sea niña, y sucede frecuentemente. Entonces las condiciones de los campamentos son más que inadecuados. Y las violaciones de las mujeres, o sea, COFAVIV, según una encuesta informal de las mujeres con quienes ellos trabajan, ha documentado más que 300 casos de mujeres violadas dentro de 22 campamentos nada más. O sea, y son docenas de campamentos por todo el país. Sabemos que aún en una situación no de conflicto, que la tasa de violación es subestimado y subreportado. Y más cuando uno no puede acceder o acudir a una entidad legal, sea fiscal, sea policía confiable, de persona confiada. Entonces, ese número de casos realmente no podemos confiar en él porque sabemos que no representa adecuadamente el verdadero número de las mujeres que han sido violadas en los campamentos nada más. La organización Médicos Sin Fronteras ha documentado 68 casos dentro, como ven, una clínica dentro de un mes. 68 casos dentro de un mes. O sea, y eso fue en un campamento nada más. ¿Cuáles son las causas principales para la violencia sexual dentro del conflicto después de un desastre natural de este tamaño, de este nivel? Pues son cosas que quizás no se te ocurriría. Iluminación insuficiente. O sea, si una mujer va al baño por la noche y no hay iluminación, no es que ella solamente no puede
saber dónde llegar, sino que nadie sabe, no se ve. Si ella es atacada, no se ve. No, ella no sabe cómo llegar necesariamente a un lugar seguro por falta de iluminación adecuada. Falta de seguridad, que es otro punto bastante importante. Hay patrullas por todos los campamentos, es vigilado, pero es insuficientemente vigilado. Cualquier campamento. Y la falta de seguridad no solamente falta de personal, sino falta de conocimiento, de capacitación adecuada, adiestramiento, de voluntad de recibir a las quejas de las mujeres o si una mujer se le acerca a un policía para decirle que fue agredida o hostigada o violada, de que la tomen en serio y de que investiguen, de que reciban esa queja de ella. Hay una tremenda falta de capacitación por todo el sistema jurídico en Haití. Y falta de acceso a la atención médica en Haití. Antes se requería de que una mujer violada se tenía que ir a un médico para que le chequeara y le hiciera un examen comprobando de que realmente fue violada. Y le daba un certificado verificando esa violación. Y con ese certificado ella podía acudir a un fiscal. O sea, que se tenía que comprobar la violación, que obviamente es otra violación de sus derechos humanos. Y la falta de participación comunitaria de base, que es clave en cualquier para acceder a la justicia. Estas son algunas imágenes de las condiciones de los campamentos. La falta de... No se ve muy bien, pero se supone que ese es un alcantarillado. Agua, que se supone que ahí es donde las mujeres y la gente se bañan. O sea... Entonces, y ya veo que ya se me va volando el tiempo, pues, ¿qué es clave? Colaborar con organizaciones que tengan base comunitaria, que sepan qué está pasando en las comunidades, lo cual hacemos nosotros. Estas son algunas otras fotos después de haber documentado las condiciones, porque Madre había trabajado con COFAVIV, había mandado un equipo de abogados y estudiantes de Derecho a documentar las condiciones en las cuales viven esas mujeres, investigando, entrevistando a las mujeres víctimas. Iba a haber como reuniones comunitarias ahí. Y después decidimos presentar una petición frente a la Comisión Interamericana. Voy a hablar rapidito sobre el beneficio de acudir a un foro internacional así, porque en Haití decidimos ir a este foro porque en Haití lamentablemente el sistema judicial está muy débil todavía, y más después del terremoto. O sea, los mismos edificios se tumbaron. Entonces el sistema jurídico judicial no podía recibir esta cantidad de casos y bregar con un problema tan complejo y sistemático en tan corto tiempo como se requería, porque fue una situación mediática urgente que se tenía que bregar. Entonces nosotros vas a ver algunas entrevistas, esta muchacha realizando una entrevista ahí con mujeres de COFAVIV que fueron víctimas. ¿Y por qué ir rapidito a un foro internacional como la Comisión? Ay, no sé qué hice. Pues, en primer punto, porque pueden ayudar a llamar la atención sobre las graves violaciones de los derechos humanos. No solamente cambia la manera de ver las violaciones específicas, sino que llama la atención sobre la gravedad de la situación entera. Y los defensores de los derechos humanos, en este caso nuestras organizaciones, ONGs, pueden entonces llevar a la luz a través de estas violaciones, de estas instituciones, y elevando la atención a nivel global, a nivel mundial, internacional, para llamar la atención sobre una situación que no necesariamente se hubieran dado cuenta.
Segundo lugar, se da voz a las víctimas. Que estas voces no se escuchaban en Haití antes. Estos mecanismos internacionales de derechos humanos crean un espacio para que las víctimas puedan expresarse y ser consultadas sobre como que quieren ser sus reparaciones, qué es lo que ellas quieren como sus reparaciones, cómo se puede remediar la situación. En tercer lugar, da la oportunidad de replantear la cuestión legal. Si uno ya había agotado todos los remedios internos dentro del país, pues ya se puede replantear esta cuestión legal frente a este otro foro independiente. En cuarto lugar, proporciona una acción legal alternativa cuando los recursos se han agotado. Pues en Haití, como les expliqué, no tenía que agotar los remedios porque realmente, lamentablemente, no había mucho. Como el sistema ya estaba muy débil en aquel entonces. Y por último, pues ayuda a ampliar esa voz y esos esfuerzos y fortaleza la misma formación de coaliciones y alianzas nacionales e internacionales, como madre con COFABIB. Entonces, presentamos una petición para medidas cautelares frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación urgente que se presentó en aquel momento, pidiendo de que el mismo Estado de Haití responda por la falta de seguridad adecuada y con cosas sencillas como instalar alguna iluminación adecuada, proveer policías capacitados de que saben bregar y saben cómo manejar situaciones de violencia sexual, de violencia de género. Y recibimos una audiencia frente a la comisión y fue la primera vez, recibimos una decisión a nuestro favor y fue la primera vez que había dado una sentencia, un fallo de medidas cautelares, reconociendo el deber de un Estado cumplir bajo la Declaración Americana en proveer, en responder, siempre y cuando sucede un conflicto, un desastre natural, en anticipar y responder cuando haya actos de violencia de género cometidas y de proveer servicios adecuados, no solamente legales, sino de salud, servicios médicos, de educación, capacitaciones, adiestramiento, a todo nivel dentro del sistema legal. Fue la primera vez que había en un foro internacional, no solamente dentro del sistema internacional, sistema interamericano, sino a nivel internacional, que fue una sentencia así. Entonces, para nosotros un tremendo logro, tremendo éxito, aunque no resuelve todo, ¿no? Obviamente, son medidas a lo corto plazo que no pueden resolver la situación entera. Estas mujeres todavía siguen siendo bajo estas condiciones. Aquí son otras imágenes. Y esto es frente a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que trajimos a unas víctimas ahí a dar su testimonio también frente a este órgano internacional. Todo esto es para decir que la violencia sexual dentro del conflicto, después de un desastre natural, como mi compañera había mencionado, y yo creo que la procuradora también va a hablar, es que sucede en varios ámbitos y el sistema legal no te puede resolver todo. También requiere una educación amplia de que haya servicios adecuados de salud, de que haya un sistema legal que sepa bregar, que pueda bregar a todos los niveles y responder adecuadamente a las quejas y a las demandas de estas mujeres que han sido víctimas. Y todo eso para que no se repita, porque sabemos que en un momento de conflicto, después de un desastre natural, esto va a suceder. Si ya se sabe, pues ¿por qué esperar hasta que suceda para ir preparándose? Se me acabó el tiempo, pero nada, me gusta mucho poder compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad y nada, seguimos. Gracias.
Muchísimas gracias, Natasha. Quisiéramos presentar a nuestro tercer expositor, el señor Robert Kaniyamura, que es primer consejero de la misión de la República de Ruanda ante Naciones Unidas, donde se ha desempeñado en diferentes cargos. Desde Ruanda fue elegido para el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas en posiciones como coordinador político alternativo y experto en temas de paz y seguridad para la mujer. En la cartera de Sudán Sur, los niños en los conflictos armados, el grupo de trabajo sobre la documentación y otras cuestiones de procedimiento, así como los derechos humanos y temas humanitarios. Desde 2013, el señor Kaniyamura es también el asesor de la misión sobre asuntos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Robert recibió su título en Derecho por la Universidad de Ruanda y una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Internacional Público en la Universidad Case Western Reserve, Facultad de Derecho de Ohio, Estados Unidos. En la presentación de nuestro próximo invitado, la va a hacer en inglés y gentilmente Telma nos va a ayudar con el proceso de la traducción consecutiva. So welcome, Robert. The floor is yours. Can you read the paragraph and she will translate? Oh, okay. Thank you. Good evening. And I wish I knew half or a bit of Spanish. It would have been interesting. So I just sent an email to Mark telling him that next time he has to tell me so that I can get at least a bit of Spanish. And I promise that next time when I come back, I'll be very fluent. And when they sent an email to my boss to come and speak, he couldn't make it. Honorable Ambassador, I think he, as I informed you today, he was traveling to UK for the same event, the big summit about the subject. So when he told me, hey, Bob, they call me Bob, Robert, you have to represent me. So what came to me was like, what am I going to say? And then he was like, what is the subject? Then sexual violence in armed conflict. And then I told him, but sexual violence is not only limited to armed conflict, even goes beyond armed conflict. So when I was thinking about what to say, I was like, I think we need to bring it back to home, because the people who commit the crime come from us, and those who are victimized come from us. So basically it's us to speak about it. It brings it down to the issue of national ownership. National ownership of the problem itself. National ownership of the concern. National ownership of the strategies. National ownership of knowing that the person who is being violated is actually your sister, is your mother, is your neighbor, you're supposed to be a caretaker of your neighbor. And then that is why probably we're here today. And when I was reading, actually, we find that the animal kingdom, the animals, when you read science, tells you that they are trying to develop into bigger families to defend their young ones
and their loved ones. That's animal kingdom. Now, for us, human beings, instead of doing exactly like what the animals are trying to do now to defend their young ones, their loved ones, we're turning against into war and now into sexual violence. I think there's a problem that everyone has to address. Like we think about climate change, which can begin from one person, the way you dispose the plastic bag. We also have to think about this sexual violence thing in a way because it's within us, it's between societies, it's within the communities that we live in. So we have to localize it. We have to localize the thinking about sexual violence. Because the people who commit that, they don't come from heaven. They come from us. So I think that has to be the beginning of a constructive discussion. Otherwise, we may end up talking, and then we don't find really lasting solutions, and which I think has been the problem in the past. Yes. Resumiendo un poco lo que Bob, como le dicen, ha comentado, que había recibido muy satisfactoriamente la invitación para venir al evento. El embajador no podía estar aquí porque está casualmente de camino a Londres, para participar en el evento, y resalta que es necesario aterrizar estos conceptos, ya que son seres humanos los que lo cometen, bien cercanos a nosotros. Y ahora él va a proceder con su discurso y luego vamos a ver cómo intercambiamos con la traducción. Thank you. The other point, when I was asked to come, they asked me to talk about my country's experience. I come from Rwanda, and as Ambassador mentioned about it, in 1994, there was genocide in my country. Él va a hablar del caso de Ruanda, su país, de donde él proviene, donde hubo un genocidio en el 1994. In Rwanda, in 1994, what we saw is that a big number of women were raped. Some contracted serious diseases that they still have until now. We have children born out of rape, sexual assault. And what was unique was that this was done to humiliate those who were being hunted. En el caso de Ruanda, algunas de las consecuencias, mujeres embarazadas que han contraído enfermedades incurables. It was done to subject them to fear because they were being hunted. And as we speak today, we have children who are between 19 and 20 in our societies, a lot of them. Now, they were born from a victim and a victimizer. Y actualmente hay jóvenes con edades entre 19 y 20 años que son fruto de esas violaciones. Now, the child who is 19 and 20 knows that he came as a result of rape. Y este niño sabe que es el resultado de una violación. And the father, who would have been the father, Y el padre, ¿quién sería el padre? is in jail. Está en la cárcel. So you can imagine the limbo, the dilemma that this new innocent person that was born out of this craziness Por lo que se imaginan el limbo y lo que debe estar atravesando por la cabeza de estas personas, de estos niños producto de estas relaciones. You can imagine how this child, or how this now 20, 19 years, is thinking.
Podrán imaginarse cómo piensa un joven de 19, 20 años. And these are the challenges that we should be talking about. And I think it's the very challenges that the summit in London is trying to address. Estos son los retos que deberíamos de estar tratando y deberán tratarse en Londres. And this, even though it happened in Rwanda, it can happen anywhere. Or it is happening anywhere. No obstante haber pasado en Ruanda, podría suceder en cualquier lugar y es así. It comes back to the issue of national ownership and localizing this mentality and unlock our mind in terms of knowing that sexual violence is a heinous crime. Por esto la importancia del empoderamiento nacional para comprender que es un crimen horrendo. I think something must be done, and now. Creo que algo debe de hacerse y ahora. And it comes back to the point you mentioned about the drivers. The drivers in any direction needs to be looked at critically. Y haciendo referencia al punto anteriormente escribido por ella sobre los motores, I won't go into the details of what happened, but what I've come to know is that there are no strongest people like women. algo que sí he logrado entender y comprender es que no hay personas más fuertes que las mujeres. They fall and rise. Se caen y se levantan. So what usually they need is the support, Usualmente lo que requieren es apoyo, the safety, and then justice. The safety, protecting them. okay, protegerlas y justicia. And then justice, and then they will rise. Y Because that has happened in the country, because right now in Rwanda, women constitute 60% of our members of parliament. una vez tengan justicia se levantarán y en el caso de Ruanda componen alrededor del 60% del parlamento. I think it's the only country that has the highest number of women in parliament in the world. Creo que es el país con el mayor número de mujeres en parlamento en el mundo. With regard to sexual violence, the way Rwanda tried to tackle it, and if you worked in Rwanda, you can work somewhere else. En el caso de Ruanda hemos tratado de enfrentar esta problemática. The way Rwandans started was to unlock the mind, whereby they had to instill the attitude from school, from classes, between boys and girls, families, for respect. Todo empezó abriendo la mente de las personas, trabajando en las escuelas, en la familia. And then after they established what they call one-stop center. Y luego abrimos un centro, que su traducción sería parada única, centro único, que recibe... Now, the one-stop center is mainly for sexual violence and gender-based violence. Esto es un centro que recibe en su mayoría casos de violencia sexual o violencia de género. Now, this one-stop center, it has all the major services that you need, from judicial, psychological, investigatory work, and then police had to establish hotlines. Whoever is assaulted or whoever has is experienced gender-based violence, you can call the hotline, which is connected to police and then the prosecution services. Entonces, estos centros ofrecían un apoyo y ayuda integral en temas de salud, judicial, psicológico, pero estaba íntimamente relacionada con unas líneas de llamada que estaban también unidas a las policías para que hubiera una respuesta rápida. You can't imagine how successful that has been. Y no podrán imaginarse lo exitoso que ha sido este proyecto. Even those who used to fear because of the patriarchal system, they get sometime a call and you call the hotline and then you see police picking you up. Incluso aquellos que temían por el sistema de patriarcado han visto como ya la policía y todos se han integrado a esta iniciativa. It's a very important tool and I think can work. It comes to address the issue that someone mentioned of why do women actually don't report some of these cases? Una de las, viendo cómo funciona esto, una de las grandes interrogantes sería ¿por qué las mujeres no siempre reportan estos
we have to develop channels and mechanisms through which the communication can be so that even those who fear to report, they will find a way of reporting to the relevant authorities. Hay que crear canales y mecanismos que permitan darle seguimiento y actuar. And lastly, what I'm going to say is that sexual violence is something that the world countries must take serious. But most importantly, I think, what has to happen, that has to be done, is the national ownership to own this particular concern, because it is theirs. Somebody else is not going to come and solve for you that problem. We can appeal to the United Nations, we can appeal to WHO, you can appeal to the Secretary General, you can call Ms. Bangura to come, but I don't think they are going to do anything. They will have to build from what your own, in your own backyard, in your own neighborhood, you have done. And then when they come, they can pick on from there, probably by giving you some expertise if you need it. As a matter of fact, when you go back to the African culture, men are supposed to be protectors. They are not supposed to be victimizers. I think as men, my boss recently had wanted men to take a minute of silence, all men around the world. All men around the world, if you can take at least a moment and think about it. Just 1 minute and think about it. And then probably we send a message even to those who want to do it again. To those who don't know that their children born out of this rape and they cannot be actually integrated in the societies. When you go to DRC, for those who are familiar with Congo, some women are failing to be reintegrated within their communities simply because they are looked at as an outcast. So a lot, even in more holistic approach, I think what we need to do is the education, the advocacy on how these people and the children can be reintegrated and seen as human beings like any other, so that they are not victims and at the same time become again victims and at the same time be looked at as a burden. If they're a burden, then I think we should be looking at they are our burden. If it's a woman who was raped and is sick, we should take it as our burden. If it's a child born out of this rape, then we should take it as our own burden. I think when we think like that, when we unlock our mind, when we unlock our behaviors, when we think forward, and then probably the summit in London will be more meaningful. I thank you. Thank you. Resumiendo un poquito lo que dijo, hay que tratar de humanizar un poco el problema, no únicamente pensar que está en un lugar lejano, puede ser una persona cercana a nosotros. Ha habido mujeres que se han podido reintegrar a la sociedad, no obstante ser víctimas, y habló un poco del caso del Congo, uno de los más recientes. Muchísimas gracias. Ahora nuestra última presentación, nuestra invitada local, que definitivamente le comentaba hace un ratito que luego de leer su currículum me di cuenta de que nosotros como país tenemos muchos talentos y tenemos especialistas de muy alto nivel. Y ella definitivamente representa ese talento dominicano y esa experiencia en temas como el que estamos tratando esta noche. La señora Rosaina Reyes, Procuradora General Adjunta de la República Dominicana para Asuntos de la Mujer, licenciada en Derecho magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con especialización en Administración de Empresas de la misma universidad.
Cuenta con diferentes especializaciones, entre las que mencionaré gestión de despacho judicial, criminología, criminalística de la Escuela de la Magistratura Francesa, así como gerencia gubernamental y anticorrupción, delitos electrónicos de alta tecnología, pornografía y prostitución infantil, derecho procesal penal, violencia de género e intrafamiliar, entre otros. Ha ocupado importantes posiciones en la Fiscalía de nuestro país y fue designada en el año 2012 como la primera coordinadora regional de la Red de Ministerios Públicos de Centroamérica y el Caribe contra la violencia hacia las mujeres, en cumplimiento a la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Rosagna, el espacio es suyo. Gracias. Honorable doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, y con ella saludo a todos y todas en este auditorio, uniéndome al saludo protocolar de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Pues básicamente agradezco a la Fundación Global y a las demás instituciones que han organizado este evento la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la problemática de la violencia sexual en República Dominicana, que si bien es cierto, no tenemos la situación de los conflictos armados, pero es parte de lo que es la violencia contra las mujeres. Lo primero es señalarles o comentarles que el plan estratégico vigente del Ministerio Público nuestro en República Dominicana, contenido dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo que va hasta el año 2030, establece como uno de sus objetivos fundamentales el asegurar una eficaz atención y protección a las víctimas. Asimismo, como sabemos, la normativa internacional claramente compromete a los estados a enfrentar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, y esto a través de acciones holísticas e integrales. Específicamente, tenemos la obligación de garantizar mediante la debida diligencia, el acceso a la justicia de las mujeres con un trato no revictimizante, lo mismo que a los servicios de salud y apoyo que respondan a sus necesidades inmediatas como víctimas de la violencia, como víctimas del delito, protegiéndolas lógicamente de otros daños colaterales y ocupándonos de las consecuencias que se derivan de esta violencia. Lo anterior viene fundamentado en un enfoque de derechos humanos, con cambios estructurales que promuevan la transformación de las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres, la desconstrucción de estereotipos sexistas y mitos alrededor de la violencia, hasta llegar a la definición de políticas públicas que favorezcan el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes, así como otras poblaciones vulnerables o en alto riesgo, como los discapacitados, los envejecientes. Por esta razón, los estados deben utilizar múltiples enfoques de intervención en diferentes niveles: individual, comunitario, nacional e internacional. Y como vemos, esta actividad es parte de eso. Esto tiene que lograrse sobre la base de un manejo respetuoso, articulado, consensuado y con amplia participación democrática de todos los actores que intervienen en la lucha contra la violencia. Generalmente siempre suelo decir que la gente quiere respuestas simples para un problema muy complicado, como el de la violencia contra las mujeres. Y usualmente quiere la respuesta desde el sistema de justicia penal, olvidándonos de que todo es un problema biopsicosocial que demanda la participación coordinada de múltiples actores. Desafortunadamente, tenemos un sistema procesal que parece ocuparse más de los imputados y de sus garantías procesales que de las víctimas del delito, y eso hace que ellas terminen abandonando el proceso. Debo comentarles de manera general que en este sentido, pues en nuestro país hemos desarrollado la actuación coordinada interna e interinstitucional para dar una respuesta eficaz que proteja realmente los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Así vemos el trabajo con el Ministerio de la Mujer,
organizaciones como Policía Nacional, Ministerio Público, igualmente el Consejo Nacional para el tema del VIH, la interacción con los organismos gubernamentales, ahora con el sistema de emergencias 911, una respuesta priorizada al tema de la violencia contra las mujeres, específicamente violencia doméstica intrafamiliar y la violencia sexual. De tal suerte que el primer actor, policía o salud, que llega a la escena, pues proteja a la víctima y inicie de este modo la cadena de custodia de evidencia. De igual modo, esto procura que haya una atención en salud que proteja a las mujeres víctimas de delitos sexuales con la debida profilaxis para evitar lo que es el contagio de enfermedades de transmisión sexual, asistencia legal gratuita, asistencia terapéutica gratuita y acompañamiento para que puedan salirse de este ciclo. En nuestro país contamos con una ley que modifica el Código Penal, una ley de primera generación, que tipifica todos los delitos sexuales, incluyendo la violación sexual hasta en el matrimonio. Asimismo, el abuso sexual, cuando adultos que le llevan por lo menos 5 años de edad a un menor de edad, pues tienen relaciones con estos. En sentido general, debo señalar que como Ministerio Público enfrentamos importantes desafíos para garantizar cada vez más lo que es la respuesta para que no haya un trato victimizante. Debo decir también que para nosotros ha sido de suma importancia la colaboración que hemos recibido del despacho de la honorable vicepresidenta con los espacios de esperanza para el tratamiento, el abordaje, la interacción con los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltrato o de delitos sexuales. Es increíble ver cómo en estos espacios los niños de 3, 4 años que apenas saben hablar, pues se genera confianza y nos cuentan la historia para poder procesar a los agresores o los perpetradores. Decía que dentro de los desafíos importantes que tenemos está el fortalecimiento de la prevención, el fortalecimiento de la acción pública de persecución, investigación y captura de los imputados. Igualmente garantizar la protección, seguridad y restitución de los derechos de las víctimas, así como la reparación de los daños causados por la comisión del delito, ampliando la cobertura y eficacia de los servicios con un trato no revictimizante y no discriminatorio. Garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia procesal. El sistema de justicia penal tiene que ser un negador del miedo y no puede promover bajo ningún concepto la impunidad, porque justamente cuando hay impunidad, los que violan la ley se empoderan. Debemos lograr el fortalecimiento de la articulación interinstitucional en la acción programática y territorial para lograr un enfoque de verdad integral con el tema del abordaje, intervención y respuesta de este delito. Para que ustedes tengan una idea, en nuestro país tenemos 17 unidades especializadas de atención integral a la violencia de género, intrafamiliar y los delitos sexuales. En el año 2013 recibimos en nuestras unidades, en todo el territorio, 53.074 casos de violencia de género e intrafamiliar, mientras que 8.064 casos de delitos sexuales, lo que va desde exhibicionismo, violaciones sexuales, etcétera. Como ustedes ven, es amplia la diferencia, porque este es un delito poco denunciado. Y casi el 80-90% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes, que usualmente tienen vergüenza, confusión y no entienden que deben cuidarse de sus cuidadores, que generalmente son los perpetradores de este delito. Amigos y amigas, como Procuradora General de la Mujer de la República Dominicana, yo creo firmemente que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y la violencia sexual es una de las más terribles contra las mujeres, contra las poblaciones vulnerables o en alto riesgo, como problema de derechos humanos que es prevenible. Lo contrario es sencillamente inaceptable cuando hablamos de la importancia de garantizar como sistema de justicia penal la protección a sus garantías y a sus derechos. El activo más importante que tenemos como país es nuestra gente. Así que muchas gracias.